Bienvenidos a Estamos a Tiempo. Soy Pablo Landín y hoy vamos a hablar del interrogante que quedó planteado el programa anterior. ¿Somos una sociedad anómica? Anomia es una palabra de raíz griega compuesta por el prefijo a, que significa carencia, ausencia, y nomos, que es justamente normas. Esta es la primera acepción del diccionario de la Real Academia, que en su segunda acepción agrega que se trata de un conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Sin embargo, en un sentir más popular, por anomia entendemos el incumplimiento generalizado de las normas establecidas. Carlos Santiago Nino, un brillante jurista argentino, escribió en 1992 un libro titulado Un país al margen de la ley. Allí Nino sostiene la tesis de que Argentina tiene una tendencia a la anomia, y más específicamente a la ilegalidad. Y sobre esa base explicaba nuestro proverbial subdesarrollo. Según Nino, la anomia opera como un factor que produce ineficiencia. Afirma que las leyes hacen posible la integridad y la subsistencia de las sociedades y, en consecuencia, la ilegalidad y la anomia, en general, afectan la productividad social, al menos bajo un sistema capitalista. Y en particular, para el caso argentino, Nino refiere lo que entiende es la anomia boba, porque la inobservancia de las normas afecta valores de la propia sociedad, o sea, es autoagresiva, la seguridad, la previsibilidad, y generan una acción colectiva ineficiente. Proponía como salida un debate público acerca de lo que pretendemos como sociedad, pero especialmente un fuerte ejercicio de educación ciudadana, destinado a promover conductas de lealtad normativa. Y Nino también señalaba un concepto interesante: la anomia como un elemento antidemocrático, pues se trata de la inobservancia de las normas sancionadas por la mayoría luego de un proceso de discusión, y que entonces eso implica una deficiencia democrática y por ende bolsones de autoritarismo. Claramente la anomia es un problema cultural. Entonces, y como en tantos temas, cabe esta pregunta popular: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿las personas incumplen las normas porque las consideran irrazonables? ¿O las leyes son cada vez más duras y numerosas porque la gente las incumple? Pensemos en el ejemplo de los impuestos. ¿La gente evade su pago porque hay demasiados impuestos y demasiado onerosos? ¿O son cada vez mayores en cantidad y onerosos porque la gente los incumple? Seguramente ambas posiciones tendrán algo de razón. Sin perjuicio de ello, escuchamos a políticos, economistas, hablar sin ruborizarse de la informalidad de la economía argentina, del trabajo en negro o no registrado, de la altísima evasión de ciertos impuestos. O sea, se da como un hecho, como un dato. Y acá debemos recordar que sin duda el ser humano tiene un espíritu libre y no le gusta someterse a reglas. Sin embargo, al vivir en sociedad debería aceptar ciertos límites. Y por ello es que sostenemos que la anomia en Argentina tiene un doble sentido de circulación: desde los ciudadanos hacia las instituciones y desde estas hacia los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, cómo se violan sistemáticamente las mandas constitucionales, piedra fundamental de nuestro sistema normativo. Por ejemplo, y volviendo a los impuestos, la cláusula transitoria sexta de la Constitución prevé que para fines del año 1996 deberíamos tener un nuevo régimen de coparticipación. Sin embargo, 24 años después aún no lo tenemos. Y eso genera efectos, claro, por supuesto. Cada provincia hace lo que quiere y lo que se le ocurre en materia impositiva. Y la nación también hace lo propio. Recordemos lo que ha pasado recientemente con la reducción de porciones coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. La nación maneja entonces la billetera, y billetera, ya lo sabemos, mata autonomía provincial. Lo mismo pasa con los impuestos directos, que según la Constitución son facultad excepcional y por tiempo determinado que puede ejercer la nación. Sin embargo, bienes personales o el impuesto a las ganancias están desde hace años. El impuesto a las ganancias va a cumplir 90 años.
Lo excepcional en Argentina se convierte en normal. Y no podemos dejar de destacar que la Constitución argentina fue reformada en 1994, y claro, por argentinos anómicos. Es muy divertido, muy llamativo observar cómo se establecen normas durísimas, verdaderas jaulas normativas. Pero luego a continuación se deja una puerta de escape para evadirnos del cerrojo. Por ejemplo, es la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia. Según la Constitución, artículo 99, el Poder Ejecutivo, escuchen, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Tremendo cerrojo, pero a continuación agrega que solamente cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites previstos en la Constitución, podrá hacerlo. Bueno, este año ha demostrado que la norma es legislar a través de decretos de necesidad y urgencia. Hecha la ley, hecha la trampa. Es un dicho tan argentino como el dulce de leche. Sin embargo, muchas veces la trampa viene de la propia ley. Jugando con las palabras, podríamos decir, hecha la trampa, hecha la ley. Es el caso del nuevo impuesto a la riqueza, sancionado bajo el rótulo de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario. Un impuesto no es solidario, ya que la solidaridad no puede venir impuesta. Se trata de un recurso literario denominado oxímoron, que consiste en complementar una palabra con su opuesto, con su contradictorio. Atronador silencio, deslumbrante oscuridad, solidaridad obligatoria. El aporte, además, está concebido por única vez. Nadie lo cree. Y la propia ley, ya tramposa de por sí, asume la trampa ciudadana consecuente, que ya estaría en marcha. Dispone que las variaciones patrimoniales producidas en los 6 meses anteriores serán posiblemente sospechosas como ardides evasivos y permitirá que AFIP no las tenga en cuenta. Ley y trampa, trampa y ley. Nuestra anomia nos vuelve ineficientes y subdesarrollados. ¿Cuántos recursos se destinan a suplir las pérdidas generadas por el incumplimiento de la ley? ¿Cuánto nos cuesta material y moralmente la evasión impositiva? ¿Cuánto nos cuesta la corrupción de los empresarios, la corrupción de los políticos? ¿Cuánta pobreza, cuánta miseria generó la corrupción? ¿Qué mejor sistema de salud tendríamos si no hubiera corrupción en las obras sociales, privadas, públicas, sindicales? Pensemos en la seguridad. Como nos sentimos inseguros, ponemos rejas, alarmas, perros, contratamos seguros, ponemos guardias privadas, cámaras. ¿Cuánto cuesta todo eso? La anomia encuentra su causa en muchas razones. Las personas perciben que las leyes son irrazonables y por ende no las cumplen. Pensemos en los reiterados incumplimientos a las normas de la cuarentena. Pero también a eso se agrega la mutabilidad permanente de las normas. Nada es estable, nada es previsible, todo cambia todo el tiempo, como diría algún filósofo griego. Frente a tan arraigada costumbre, ¿qué hacemos los argentinos? Queremos modificar las normas. Somos modificadores seriales. Todo se modifica, el Código Civil, los Códigos de Procedimiento, la propia Constitución. ¿Por qué no empezamos a cumplir las normas en vez de intentar modificarlas? Y como hecha la pregunta, me gusta generar la respuesta, pregunto, ¿hay salida? Y en esto coincido con Nino. La respuesta está en la educación, en enseñar el valor del respeto, de la convivencia, de la conveniencia de cumplir las normas. Educar al soberano, como decía Sarmiento. Sin educación no hay futuro. La anomia, como tantos problemas argentinos, es claramente un déficit estructural. En un rato hablaremos con el licenciado Ordubiens y buscaremos un enfoque psicoanalítico de la anomia. Más tarde hablaremos de economía con el doctor Lucas Yach. Y algo de política, por supuesto, con Ezequiel Bazán. Ya próximos a cerrar el año, nos digo como sociedad, argentinos a la educación. Si no, estamos perdidos. Soy Pablo Landín y así empieza Estamos a Tiempo. Continuamos con nuestra entrevista que es presentada por nuestros amigos de Bicicletas Enrique.
Hoy la bicicleta cumple un rol fundamental. Protege tu salud, evita contagios y es económica. Bicicletas Enrique te ofrece modelos para toda la familia. Ingresá a www.bicicletasenrique.com y conoce toda la variedad. Más de 50 años marcando caminos. Bicicletas Enrique, ama tu bici. Y estamos con el licenciado Eduardo Biens, psicoanalista. Hola Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, hemos hablado en la editorial de la anomia y la pregunta es, ¿el psicoanálisis tiene alguna respuesta, algún tratamiento, alguna opinión acerca de la anomia? Bueno, vos sabés que el psicoanálisis fue creado, o es un artificio creado para aliviar el malestar de la gente, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no pueda pensarse desde un punto de vista analítico algunas cuestiones sociales. Es más, Lacan, que es un psicoanalista que yo estudio, siempre habló que el analista no puede estar aislado en el consultorio únicamente, sino que tiene que enterarse de lo que ocurre en el mundo, en lo real, en la realidad. Escuchando un poco tu presentación, se me ocurrió qué relación tiene la educación con la política, dado que tu programa es político, y el psicoanálisis. Bueno, vos sabés que el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, hablaba de que hay 3 profesiones que son imposibles. ¿Cómo es eso? Bueno, es imposible gobernar, es imposible educar y es imposible analizar. No porque no pudieran ser posibles, sino porque conllevan una imposibilidad de cubrir todos los aspectos del ser humano, ¿no? Entonces, el psicoanálisis puede dar luz sobre algunos aspectos, podría decirse, ¿y qué tiene que ver con la política? Bueno, porque precisamente la política tampoco puede ocuparse de todos los aspectos, ¿no? Sobre todo cuando carece de autocrítica o no están acostumbrados a perder, ¿no? En cuanto al educador, bueno, conlleva constantemente una dificultad, cómo transmitir dentro de una ética determinada. Si hay algo que los articula a estas profesiones, que no pueden abarcarlo todo, es la cuestión de qué deseo habita a cada una de estas profesiones, ¿no? El deseo de enseñar podría ser pensado en relación a la educación. Sin un deseo de enseñar es muy dificultoso la transmisión. ¿Y cuál es el deseo de los políticos? Bueno, ese es un interrogante que no podría contestarte. El psicoanálisis no puede dar todas las respuestas. Sin embargo, es interesante que los mismos políticos pudieran planteárselo. Es decir, cuando hablamos de una ética en el deseo del análisis, está en relación a querer saber sobre ese sujeto para intentar con ese trabajo, con ese camino, con ese artificio, aliviar el sufrimiento. Para eso ha sido creado. Ahora, ¿cuál sería la ética que mueve a un político, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la falla que no puede aceptar? Podríamos decir, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 40 años? Que desde que tenemos democracia se ha multiplicado el índice de pobreza tantas veces. Creo recordar que cuando vino la democracia, hace 37 años atrás, teníamos un índice de pobreza del 6%. Tenemos un índice de pobreza del 45%. ¿Qué tienen los políticos para decir de esto? ¿La política puede ir al diván? Yo creo que he tenido algunos pacientes expolíticos. Bueno, cuente. Generalmente consultan cuando dejan el poder. Hay algo en el poder que tiene un imaginario, digamos, un imaginario que representa el poder hacer todo, el encarnar el ideal, el salvar al otro. Bueno, ¿qué deseo los habita? Últimamente podría decirse que un deseo únicamente narcisista, ¿no? De progreso en múltiples aspectos de la vida, de progreso económico, del ayudar a la gente. No podemos generalizar, los analistas no generalizamos, por lo menos yo. No podemos generalizar en lo que quieren todos los analistas. Pero, bueno,
evidentemente algo ha fracasado. Por eso, en el inicio te decía la imposibilidad que conlleva eso. Ahora, te lo vinculo, sí. Perdón. Y la imposibilidad de las personas, sean ciudadanos o políticos, de cumplir las normas. ¿Qué base psicoanalítica tiene? Bueno, vos sabés que el ser humano conlleva una cuestión pulsional. Es decir, el ser humano tiene una pulsión de vida y una pulsión de muerte, digamos. Tiene un amor por el otro y una agresividad por el otro. Eso es propio de la naturaleza humana. El ser humano ha progresado en esta cuestión, en lo tecnológico. Pero te podría asegurar que se sigue preguntando las mismas cosas que se preguntaban hace 2500 años atrás. Vos citaste a que uno no puede bañarse en el mismo río 2 veces, a Heráclito al inicio de tu presentación. Bueno, se preguntaban las mismas cosas que nos preguntamos ahora. Entonces, el progreso ha sido tecnológico, no ha progresado demasiado la humanidad. Tiene las mismas agresiones, las mismas indefiniciones, los mismos cuestionamientos. ¿Por qué no la misma anomia, por decirlo de algún modo? De eso se tendría que encargar la estructura de los gobiernos que han organizado, ¿no? Vos tenés en otros países y has tenido seguramente la oportunidad de viajar. ¿Cómo ocurre que en un país puedan respetarse más las cosas? ¿Por qué les gusta tanto a los europeos venir a la Argentina? Bueno, precisamente porque acá no, las normas están. Lo que pasa es que no se respetan. Es impensable que en un país cercano como Uruguay vos te sentás, querés cruzar la calle y la gente para. Acá no hay prioridad al peatón. Desde esa pequeña violencia a una exponencial. O sea, es interesante esto que has dicho, cómo una persona acostumbrada a cumplir las normas llega a nuestro querido país anómico y rápidamente me pasó con un joven alemán que vino de intercambio estudiantil, a los 3 meses era imparable. Entonces, a ver, ¿tenemos una propensión a incumplir las normas? ¿Es más fácil? Sí, yo creo que también tiene que ver con el estilo de lo que uno elige, ¿no? El estilo, no quiero decir que la democracia es algo perfectible siempre y es humana. Entonces, la democracia ha sufrido un castigo muy grande en nuestro país en los últimos 100 años. Digamos, somos una democracia muy joven, adolescente, te diría, desde el punto de vista de la edad de un país. Entonces, creo que nuestros líderes son bastante adolescentes desde esa perspectiva. Y vos sabés que en la adolescencia los jóvenes siempre tienden a no respetar las leyes. Son transgresores. Que ellos mismos intentan hacer cumplir a los otros, ¿no? Vamos a la pausa y enseguida continuamos hablando con el licenciado Biens. Desde 1938, con una capacidad productiva de 50 millones de cajas por año y 20.000 toneladas de papel al año, con un predio industrial de 4 hectáreas y 10.000 metros cuadrados cubiertos de naves industriales en el corazón del país. Innovación constante, inversión tecnológica de clase mundial, pilares competitivos, ingeniería en embalajes, calidad total y alta tasa de servicios. Corrugadora Centro, donde la innovación, la inversión y la mejora continua
son nuestros hábitos y el carácter competitivo de un equipo de gente sólida y comprometida nuestro mayor patrimonio. ¿Tenés un emprendimiento? ¿Sabías que registrando tu marca podés impedir que otros la usen, solicitar la baja de redes sociales y páginas web? En Boneto y Asociados contamos con más de 15 años de experiencia en el registro de marcas, inventos y propiedad intelectual. Consultá si tu marca está disponible en www.estudioboneto.com y asegúrate que tu marca sea tuya. Continuamos charlando con el licenciado Biens. Eduardo, ¿cómo se explica, si se puede, desde el psicoanálisis, la corrupción estructural? Bueno, la estructura es una cuestión muy interesante. Yo te podría decir desde cómo se estructura un sujeto humano. Un sujeto humano es un viviente que nace y que es nombrado por los otros que lo rodean, sus padres. Su madre, su padre, el niño llora, llora por tal cosa, llora porque tiene hambre, llora porque le duele. Y las personas vamos siendo atravesados por ese lenguaje. El lenguaje de nuestros padres, de nuestros seres significativos, nos atraviesa constantemente. Esas son las primeras identificaciones. Y así sucesivamente a lo largo de la vida. Vos sabés que el niño es el padre del adulto para una perspectiva psicoanalítica. Entonces, intentamos trasladar esta cuestión a lo general, de lo particular a lo general. Bueno, ¿qué pasa con nuestros modelos identificatorios? Se supone que quienes son los que nos gobiernan deberían mostrarnos un camino con el cual identificarnos, ¿no? Nosotros tenemos que identificarnos con la pluralidad, con el respeto, con la ética, con la posibilidad de tener un pensamiento diferente y no ser rechazado por ese pensamiento. Si hay algo que el psicoanálisis podríamos nombrarlo como una lucha, es en contra de la segregación del otro. La segregación es la falta de respeto a la opinión del otro. Una cosa va encadenándose con otra. ¿Qué pasa que nuestros líderes no pueden hablar de una manera civilizada? ¿Qué pasa que nuestros padres, y por qué digo que nuestros padres? Nuestros representantes, nuestros gobernantes son los padres de un país. ¿Qué pasa si ellos no respetan las leyes? ¿Qué pasa si se enriquecen desmesuradamente? ¿Qué pasa si violan la ley? ¿Qué pasa si manipulan la ley de una manera vergonzosa? ¿Qué es lo que capta la sociedad en general? Si tu padre es un ladrón, o sea que es lícito robar. Si tu padre no respeta a una opinión diferente, ¿por qué yo debería respetarla? Si las personas que nosotros elegimos, si las personas que nos representan ante el mundo legalizan cualquier cosa, legalizan un país que no es democrático, por ejemplo, legalizan que por ser un camarada del mismo partido político deba ser liberado aunque esté condenado por la justicia. Si la justicia no es amiga, entonces no sirve, digamos, es una dificultad. Y así se genera, de alguna manera, un país anómico, un país y donde está no claro se respeta. que, como ya hemos dicho alguna vez, los políticos no desembarcaron en una nave espacial, sino que son fruto de esta sociedad. Entonces, por eso yo decía, la anomia va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, nos envuelve y creo que se retroalimenta. Sí, el punto es de qué manera poder interrumpir ese perverso mecanismo, digamos, ¿no? Porque lo que uno puede plantear es un interrogante. ¿Qué pasa que no surge algo que tenga que ver con hacer pensar a la gente? Vos hablabas de la educación. Bueno, es el único camino. Si a mí me interesa cambiar un país, de lo que se trata es de la transmisión y de la transmisión de ciertos valores. ¿Pero cuáles valores? ¿Los míos? No, los valores de la diversidad, los valores
mundialmente reconocidos, los valores culturalmente que funcionan, aceptados, ¿no? claro. Es decir, puede uno, es decir, es como si los valores de este país cambiaran con cada gobierno, ¿no? Lo cual es una dificultad. Las estructuras deben conservarse, las personas son ocasionales por un determinado lapso de tiempo. ¿Qué ocurre? Que no pueden dejar el poder, ¿no? Es decir, por eso preguntaba al principio, ¿qué pasa con la ética en cuanto a que no pudiera dejarse esa silla tan poderosa, tan fálica, decimos dentro del discurso analítico, que hace creer que uno encarna el ideal, ¿no? No solamente que pudiera en algún momento representar una opinión importante para alguien, sino que es efectivamente el ideal. El Mesías. El Mesías, el Salvador, por eso el político que uno seguiría, el populismo erige a su jefe como el que encarna el ideal, ¿no? La dificultad es que los ideales no existen. Wow, es una dura definición, porque por lo menos cuando uno es joven es idealista y ese idealismo es el que permite avanzar y que tengamos sueños. Los sueños son muy importantes, pero si hay algo que el análisis ha demostrado es que desidealizar conlleva a un progreso, por lo menos un progreso en el discurso, que es lo que uno anhela como analista. Bueno, a esta altura de las cosas ya no sé si debemos mandar a la política y a los ciudadanos al diván o a un psiquiatra para ser medicados, porque claramente somos ciudadanos psiquiátricos y somos estructuras psiquiátricas. Eduardo Biens, muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Gracias por la invitación. Y ya habrá oportunidad de trabajar o de trabajar en el diván, de hablar de nuevo el año que viene. ¿Cómo no? Gracias. Presentó esta entrevista Bicicletas Enrique. Hoy la bicicleta cumple un rol fundamental, protege tu salud, evita contagios y es económica. Bicicletas Enrique te ofrece modelos para toda la familia. Ingresa a www.bicicletasenrique.com y conoce toda la variedad. Más de 50 años marcando caminos. Bicicletas Enrique. Ama tu bici. Y a continuación, para salir de este ámbito psicoanalítico, vamos a pasar a la economía, que también tiene mucho de psiquiátrica. Y para ello vamos a hablar con el doctor Lucas Llach, que es economista, docente y ejerce diversos cargos en la Universidad Torcuato Di Tella. Además cuenta con un doctorado en Harvard sobre historia. Y fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina durante los 2 o 3 primeros años del gobierno de Macri. También fue candidato o precandidato a vicepresidente de la Nación en las internas realizadas en el año 2015. Acompáñenme con esta entrevista. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación para Estamos a Tiempo. Al contrario, Pablo, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, estamos terminando el 2020, un año bíblico, como algunos lo definen. ¿Qué reflexiones económicas te deja este primer año de gobierno, económicamente hablando, de Alberto Fernández? Bueno, digamos que la pandemia y la cuarentena asociada fueron una bomba que cayó de afuera, con la que hubo que lidiar y con la que tuvieron que lidiar todos los países, ¿no? Creo que Argentina no lo hizo del todo bien. Una manera de verlo es el hecho de que el producto en Argentina cayó casi más que en cualquier otro país, ¿no? Entonces, en una situación que obviamente no era muy favorable macroeconómicamente cuando llegó el gobierno, digamos, más la pandemia, creo que fue subóptimo, no fue del todo buena la respuesta, digamos, y que si le tengo que buscar algún hilo de continuidad o de algo en común que tuvo la respuesta del gobierno en este año, es muy esto de tratar de posponer los problemas, ¿no? Llámese suspender los despidos,
todos los países tuvieron el mismo problema y muchos optaron por otro camino. Por ejemplo, permitir suspensiones subsidiadas. Eso es lo que hizo Europa. Entonces, ese sistema es bastante más eficiente por distintos motivos. O, la propia cuarentena muy, muy temprana y los casos nos subieron después más tarde cuando ya es... Como siempre tratamos de posponer los problemas, ¿no? Y lo mismo, te diría, más llegando a lo macroeconómico, creo que pasó con la parte, si querés, monetaria / el dólar, que siempre nos preocupa a los argentinos, donde, claro, te aferrás a un cepo, y entonces tenés un dólar oficial, el otro que se va para arriba, que es cierto que por ahí te permite posponer un poco la inflación, pero es posponerla de nuevo. Entonces estamos llegando al fin de año, creo yo, con muchos de estos problemas empezando a manifestarse en toda su dimensión, ¿no? Por ejemplo, la inflación ya está más cerca del 4% mensual, la situación de pandemia medio descontrolada y encima las vacunas no están llegando. Entonces, mi resumen sería, y después preguntame, si querés precisar, ante una situación objetivamente difícil, creo que la respuesta no fue buena y los resultados que pueden medirse, ¿no?, son acorde a esa respuesta no muy buena, me parece a mí. Absolutamente. Está bien que podríamos no intentar hacer futurología, pero con esta base del 2020 de posponer, hay una palabra que me encanta que es la procrastinación, esto de evitar las decisiones y patearlas para adelante. Mañana estudio, mañana arranco a estudiar, pasado, ¿viste? Claro, exacto. Lo hacemos todos. Todos, todo el tiempo. ¿Qué perspectivas nos depara el 2021? Mira, hay una parte, digamos de que cuando van terminando las cuarentenas, la economía un poco se empieza a mover simplemente porque, entonces, hoy el nivel de actividad económica es, por supuesto, superior al de, mayo, ¿no? Ahora, mi impresión es que varios de estos problemas que tenemos ahí metidos van a conspirar contra una recuperación como está ocurriendo en otros países, por decir Brasil, ¿no? País cercano, que ya el nivel de actividad está parecido al pre-pandemia, y que tienen que ver con la mala praxis. Un ejemplo, me parece, un tema central es toda esta parte monetaria, cepo, etcétera, pone una traba muy grande a la economía, ¿no? Porque tenés esta famosa brecha, esta diferencia entre el dólar oficial y el otro, y eso hace que no se quieran liquidar exportaciones, que falten los dólares, y por lo tanto tampoco están los dólares que necesita la economía para producir. Entonces, es decir, quiero importar materiales para la construcción, espera una SIMI, autorización, eso le va poniendo presión a los precios, pero te traba el crecimiento. Entonces, mi análisis hoy, de nuevo, para resumir, creo que se alejó un poco la posibilidad de explosión hiperinflacionaria, que en un momento, pareció estar ahí. No digo que no exista esa posibilidad. En mi visión, el panorama más probable es un año malo de inflación alta, más alta que la de este año, y una economía que no repunta, que está ahí en una mediocridad. Pero esa mediocridad es en un nivel, con un nivel de empleo muy inferior al que teníamos antes. Sacó un buen informe el INDEC. La verdad que Marco Lavagna creo que está haciendo un buen trabajo porque nadie te pedía sacar un informe sobre efectos de la pandemia, y salió, y lo que uno ve es que no solo que los pobres son más pobres, es que el impacto en los hogares pobres fue tremendo. ¿Por qué? Porque, no estás normalmente en un empleo protegido, entonces todo lo que cayó de actividad económica es en estos sectores informales. Esta inflación obviamente les va a pegar más. Entonces vos ves si hay una correlación muy clara entre impacto sobre los niveles de empleo, de ingresos, en los hogares pobres es mucho más, y en los hogares pobres con niños mucho más todavía. Entonces, el impacto no es que uno dice, cayó 11 la economía y todos perdimos 11. No. Y uno ve que esa bomba social, medio que explotó, ¿no? Hay que ver después uno dónde vive y con quién se relaciona, y hay burbujas en este país de cierto nivel de prosperidad o de clase media, pero fuera de eso tenemos una situación social muy grave, ¿no? Claro, como siempre, todas las crisis y la pérdida de empleo y el aumento de pobreza, golpean claramente a los sectores que no tienen ninguna manera de tomar cobertura frente a estas situaciones. Y en algún momento se hablaba, sobre todo a nivel mundial,
de cómo iba a ser la curva de recuperación de las economías, ¿no? Perdón el gesto, pero algunos hablaban de la V corta, es decir, una gran caída y luego... y Argentina se aproxima más, tal vez, no digo una L, pero... También es un gesto. También es un gesto. Es de época, ya revela nuestra edad, ¿no? Pero se habla de una recuperación mucho más lenta, claro, con bases estructurales dinamitadas, ¿no? A nivel infraestructura, a nivel servicios, a nivel inversión. Sí, creo que por un lado es la macro y esta mala praxis de lo que llamamos la macroeconomía, política monetaria, etcétera. Y también pesa lo que uno podría llamar el rumbo, ¿viste? O sea, ¿para dónde va? Estamos en pandemia, la cuarentena, ok, te la entiendo, te equivocaste, pero bueno, el cepo, ok, venía, pero ¿a dónde querés ir? Eso no es solo una cuestión ideológica, de gente ansiosa diciendo, decime un plan. Para la gente que toma decisiones, si ves que te ponen el impuesto a la riqueza, que suben o se crean 14 impuestos nuevos, que te traban el Palomar, el aeropuerto, que las SAS, estas sociedades anónimas simplificadas, se suspenden. En fin, hay una gran, cosa medio regulatoria que no se entiende realmente, y lo mismo el alineamiento internacional de Argentina. Lo que el gobierno ha hecho con Venezuela, la verdad que me da vergüenza como argentino ante los venezolanos, sobre todo los que viven acá. Condenaron la elección de una dictadura que está torturando casi todos los países de la región y Argentina no. Y no lo digo solo por el valor en sí mismo, sino porque también lo que eso transmite al que tiene que tomar decisiones económicas, de gasto, de inversión, no es bueno. Entonces, ¿qué podés tener de reactivación? Uno que dice, che, el dólar está alto, ¿sabés qué? Me hago el baño porque, bueno, me sale barato en dólares. Esa cosita. Pero no veo, esa ausencia de rumbo también conspira para una cosa más robusta, ¿no? Absolutamente. Vamos a una breve pausa y en 2 minutos continuamos. ¿Tenés un emprendimiento? ¿Sabías que registrando tu marca podés impedir que otros la usen, solicitar la baja de redes sociales y páginas web? En Boneto y Asociados contamos con más de 15 años de experiencia en el registro de marcas, inventos y propiedad intelectual. Consultá si tu marca está disponible en www.estudioboneto.com y asegúrate que tu marca sea tuya. Desde 1938, con una capacidad productiva de 50 millones de cajas por año y 20.000 toneladas de papel al año, con un predio industrial de 4 hectáreas y 10.000 metros cuadrados cubiertos de naves industriales en el corazón del país. Innovación constante, inversión tecnológica de clase mundial, pilares competitivos, ingeniería en embalajes, calidad total y alta tasa de servicios. Corrugadora Centro, donde la innovación, la inversión y la mejora continua son nuestros hábitos y el carácter competitivo de un equipo de gente sólida y comprometida, nuestro mayor patrimonio. Bueno, continuamos charlando con el doctor Lucas Yach. Como ex vicepresidente del Banco Central y reconociéndome un ignorante de estos temas, como serán gran parte de nuestros televidentes, ¿podrías contarnos en un minuto para qué sirve el Banco Central? Bueno, como todos los países, por lo menos casi todos los países tienen moneda propia, y el Banco Central es el que se encarga de las decisiones de cómo se maneja esa moneda.
que básicamente, si bien hay complejidades tipo la tasa de interés, el tipo de cambio, en resumen sería como definir cuánta moneda hay en el sistema y obviamente cuánta moneda hay en el sistema influye sobre el precio que tiene esa moneda. O sea, si vos aumentás mucho la cantidad de pesos en la economía, ese papelito se desvaloriza frente a las demás cosas y a eso es lo que llamamos inflación, ¿no? En realidad, cuando decimos subió el dólar, no es que subió el dólar, es que bajó el peso medido en dólares. Entonces, cada vez con menos dólares te compras la misma cantidad de pesos. Entonces, uno podría preguntarse, che, pero tan ignorantes son gente como vos, Lucas, que estuvieron en el Banco Central y que no lograron domar la inflación. Bueno, hay algo con la inflación que es muy importante es, una vez que está baja, no es tan difícil mantenerla baja. Ahora, pasar de un régimen de inflación alta a uno de inflación baja requiere una serie de cosas, una combinación de factores que no siempre se dan. Uno de ellos esencial es que el Banco Central no sea la caja del gobierno, porque si el Banco Central es la caja del gobierno, quiere decir que tiene que emitir muchos de estos papelitos porque el gobierno se lo pide y eso lleva a la desvalorización. Un punto uno. Y otro aspecto importante, que creo que en ese, por ahí que fue el que más falló en la gestión Cambiemos, es que el Banco Central no debe estar influido por consideraciones tipo, che, metele un poco más de maquinita, así la economía anda mejor, y por ahí eso el costo al final es una inflación más alta. Entonces, estas dos variables, ser o no la caja del gobierno y ser o no independiente en las decisiones monetarias, ¿sí?, son muy importantes y son lo que Argentina no ha logrado conquistar. Por eso cuando gente que dice, che, desde que tenemos Banco Central tenemos inflación altísima, que es más o menos cierto, en realidad la inflación alta de Argentina es de 15 años después de que empiece el Banco Central, es más o menos desde el año 49 en adelante, pero efectivamente es como un problema a resolver porque es muy difícil crecer con estas inflaciones tan altas, ¿no? Absolutamente. Y, a ver, conocemos el volumen de emisión monetaria de este año, inclusive la importación de moneda, es decir, claro. Y de hecho, ¿el Banco Central es la caja del gobierno en este momento? Este año lo ha sido, te diría, como nunca en la historia. Casi se puede decir que la cantidad de papelitos, digo papelitos, también son las cuentas bancarias, ¿no? Más o menos se ha duplicado. Y eso se refleja en que la desvalorización de la moneda argentina frente al dólar se ha, perdió la mitad de su valor o un poco más. O sea, el dólar pasó de 80, te hablo el libre, o de 70 que estaba al principio de año, a 140. Entonces, ¿por qué no se reflejó del todo en la inflación? Porque la inflación no subió tanto como el dólar, ¿no? Bueno, eso es lo que te decía de que el cepo de alguna manera pospone estos efectos, pero creo que lo estamos empezando a ver. Entonces, creo que estamos muy lejos de resolver este problema de la inflación. Para la gente, en las encuestas, en los últimos 3 meses, ya es el problema más importante, más incluso que los efectos del COVID, la inflación. Y creo que también mirando a futuro, si no lo resolvemos, si no ponemos los cañones ahí, creo que va a ser muy difícil que Argentina crezca, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para resolver? Daría para otro programa, que encantado, Pablo, cuando quieras. No, totalmente, lo va a haber seguro. Economistas como Javier Milei dicen que si llegan a tener una cuota de poder le van a poner una bomba al Banco Central. ¿Se puede vivir sin Banco Central? Bueno, hay países que no tienen Banco Central que básicamente usan la moneda de otro país. Por ejemplo, los países europeos usan el euro y hay un Banco Central europeo, pero Italia no tiene Banco Central. Entonces, la lógica de eso, porque es lo que pasaría en Argentina, si eliminamos el Banco Central y por lo tanto el peso, creo que usaríamos el dólar, ¿no? Esto tiene algunos problemas. Argentina tuvo algo parecido en la convertibilidad. Era el 1-1, no era el dólar, pero era parecido. Y el problema es que cuando otros países devalúan sus monedas frente al dólar, entonces se vuelven como más competitivos, más baratos, medidos en dólares, tenés que empezar a competir. Entonces, la literatura económica en general te dice, tener una moneda de un país muy ajeno al final te trae problemas. Ahora, si lo que queremos es un atajo para ir más rápido a una inflación más baja, porque creemos que el peso no... A mí me gustaría más pensar en términos de algo sudamericano, digamos, ¿no? O sea, Sudamérica ha conseguido
5 o 6 monedas que son estables y esos países tienen mucho más que ver con Argentina. Yo no sé cómo se hace esto, pero digo, la idea de alguna manera plegarse a la reputación que han conseguido los Brasil, Chile, Colombia y hasta Paraguay o Uruguay de este mundo con algún tipo de acuerdo monetario, me parece un camino más lógico para Argentina. Siempre se escucha a lo que yo llamo los políticos profesionales, ¿no? Estos que hace muchos años viven haciendo política, que sus metas son bajar la inflación, reducir la pobreza, aumentar el empleo, que la economía crezca. Y los resultados son exactamente los inversos. Evidentemente, la economía juega un papel muy importante en la vida de cualquier sociedad. Para ir terminando esta nota, yo te preguntaría, hagamos un ejercicio de imaginación y si de repente en febrero del 2021 fueras designado ministro de Economía. Espero que no querrías que eso ocurriera, pero por eso digo, juguemos. ¿Cuáles serían las 3, 4 medidas más urgentes que tomarías para cambiar el rumbo de esta historia? Te digo 4 muy rápidas. 1, un solo dólar, sin todos estos quilombos de los cepos, etcétera, perdón la palabra. 2, independencia total del Banco Central. O sea, si le prestás un peso al Tesoro, vas en cana, presidente del Banco Central. 3, hagamos al revés con el presupuesto. En vez de decir, hay que financiar estos gastos, ¿qué impuestos podemos subir para financiarlo? Pongámonos de acuerdo como sociedad. ¿Qué impuestos podemos cobrar? Y en esto incluyo también los provinciales. ¿Qué impuestos son razonables y compatibles con que Argentina crezca? Y lo que se consigue se reparte. Después vemos. Ahí voy por la tercera, me falta una, que es la cuarta. Creo que Argentina tiene que ir a una economía mucho más integrada al mundo. Dejar de castigar las exportaciones. Este gobierno se llena la boca siempre diciendo lo importante son las divisas genuinas de la exportación, pero al que exporta, y esto más que nadie para provincias como la tuya, digamos, le pagan el peor dólar, retenciones. No sé si se puede hacer de una vez, pero que tengamos claro que Argentina, si no tiene una economía con menos impuestos para importar, menos impuestos para exportar y con un dólar que sea el mismo para todos, no vamos a crecer. Así que te tiré 4. Y te agrego una quinta, que a mí me preocupa. Quizás no es tu área exactamente, pero me imagino que sí. El tema laboral, es decir, cualquier empresario, pyme, emprendedor con el que hables dice, sí, yo tomaría un par de empleados, pero no me animo porque después no lo puedo echar, porque después, si pasan 2 o 3 años, me hace un juicio, me lleva puesta la empresa. ¿La reforma laboral es posible en Argentina con nuestros gremios, con nuestra cultura? ¿Hay forma de flexibilizar sin caer en el paradigma de la esclavitud, que es lo que sostienen los opositores? Sí, te diría, digamos, hay una parte, lo que llamamos impuestos al trabajo, que son muy altos. Es difícil bajarlos rápido porque es recaudación importante, pero creo que se pueden hacer al menos 2 cosas. 1, el tema regulatorio, juicios, etcétera. Punto 1. Y punto 2, creo que Argentina debería enfocar los cañones en el empleo de los que hoy reciben programas sociales, informales, etcétera. O sea, gastarte las municiones de alguna manera en decir, bueno, a ver, el que contrate a un receptor de estos planes de empleo, van cambiando el nombre, ¿no? No, a ese no le cobro ningún impuesto, porque estás contribuyendo a solucionar el drama social de Argentina. Entonces yo empezaría por esos 2 lugares, pero sí, no lo dije, pero evidentemente es un tema fundamental el que mencionas, Pablo. Bueno, la verdad que han quedado millones de temas en el tintero y creo que el año que viene vamos a tener oportunidad de seguir charlando, así que, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, la claridad y bueno, y veremos qué nos depara el 2021 y esperemos que no sea tan bíblico como este. Ojalá. Bueno, saludos a todos por allá y gracias por la entrevista, que la verdad que me hiciste pensar. Estuvo buena. Bueno. Así que tengan felices fiestas todos. Dale, será hasta la próxima entonces. Un abrazo, Pablo. Gracias, igualmente.
¿Tenés un emprendimiento? ¿Sabías que registrando tu marca podés impedir que otros la usen, solicitar la baja de redes sociales y páginas web? En Boneto y Asociados contamos con más de 15 años de experiencia en el registro de marcas, inventos y propiedad intelectual. Consultá si tu marca está disponible en www.estudioboneto.com y asegúrate que tu marca sea tuya. Desde 1938, con una capacidad productiva de 50 millones de cajas por año y 20.000 toneladas de papel al año, con un predio industrial de 4 hectáreas y 10.000 metros cuadrados cubiertos de naves industriales en el corazón del país. Innovación constante, inversión tecnológica de clase mundial, pilares competitivos, ingeniería en embalajes, calidad total y alta tasa de servicios. Corrugadora Centro, donde la innovación, la inversión y la mejora continua son nuestros hábitos y el carácter competitivo de un equipo de gente sólida y comprometida, nuestro mayor patrimonio. Vamos a hablar con Ezequiel Bazán de algunos temas que hacen a nuestra comunidad, por ejemplo, aumentos en el transporte y en el combustible. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Sí, así es. Este diciembre se vino cargado de aumentos esperados para el año que viene. Primero, justo con el año, van a venir aumentos tanto en el boleto del colectivo como en los combustibles. Primero empezamos el miércoles. El intendente Martín Yarlora anunció un aumento del 34,8% en el boleto. 34,8%. Sí, del transporte público. Bien. Pasará a costar 43 pesos aproximadamente. Y con ese aumento pasamos al podio de las ciudades argentinas con el transporte público más caro de todo el país. ¿Y de los peorcitos? También. Bárbaro. Realmente el argumento que daba el intendente es que el aumento del mantenimiento en lo que es el transporte público, pero sinceramente también bajaron la frecuencia y la cantidad de colectivos, entonces, bueno, hay un desnivel que no se justifica. Bueno, como siempre, el ajuste lo pagan los usuarios. Totalmente. Vamos todavía. ¿Y con el tema combustibles? El otro tema, también el miércoles, YPF anunció un aumento del 4,5% de los combustibles, del precio del gasoil y de la nafta, y un 5,5% para Capital Federal. YPF, empresa estatal. También. Al siguiente día se le sumó Shell y Action y Puma Energy ya están evaluando subir esa misma tasa a todas sus estaciones de servicio en el país. Claro, y me hace ruido porque si sube el combustible también debería subir el precio del boleto del transporte. Sí. Porque debe ser uno, no sé si el principal, pero Bueno, es una de las razones por las que sube el boleto según el intendente. Y es curioso porque una de las razones por las que sube el combustible, según las autoridades de YPF, es por la actualización impositiva que se hizo en estos últimos meses hacia el combustible. Sí, porque sabido es que un elevadísimo porcentaje del precio final de los combustibles está constituido por impuestos. Impuestos, suba de combustibles, suba del transporte, diciembre caliente como todos y un 2021 que, bueno, empieza en llamas. Parece que va a venir peor. Hay que tomar en cuenta también, dato de color, va a ser el quinto aumento de los combustibles desde agosto a diciembre. Ah, bueno. Así que vamos a ver qué se espera. También en el boleto, supuestamente, según dice el intendente, no tiene pensado aumentar después de enero en los siguientes 3 meses, pero nunca se sabe. Vinculo esto con la entrevista anterior del psicoanálisis y digo, el intendente no tiene pensado. A ver, el intendente no tiene que pensar ni dejar de pensar. El precio del boleto del transporte urbano, por ejemplo, está constituido por una ecuación. Esa ecuación tiene diversos componentes, salarios, mantenimiento, amortizaciones, combustible, y en la medida que esas variables se muevan, se moverá la consecuencia que es el precio. Es decir, acá esto de lo fálico que mencionaba, es decir, claro, yo tengo el poder y defino cuánto vale el boleto urbano. No,
El boleto urbano vale lo que vale, independientemente del deseo o el placer del señor intendente. Otro de los argumentos que también resonó de manera muy rara en todos los cordobeses fue que cuando presentó este aumento, él dijo que los empresarios y que el boleto debería costar aproximadamente entre 150 y 190 pesos. Como diciendo, el aumento a 43 pesos es poco. Siéntanse aliviados y agradecidos. Bueno, gracias Ezequiel, muy informativo y malas noticias lamentamos para todos. Y así termina este penúltimo programa del año de Estamos a Tiempo. El sábado próximo tendremos un gran programa, no se lo pierdan, vamos a hablar con un empresario cordobés muy reconocido, con un economista argentino muy reconocido que está incursionando en política, así que para los creyentes, feliz Navidad y nos vemos el próximo sábado. Buenas tardes.